En la tablilla 10, columna 3 del texto paleo-babilónico del milenario poema de Gilgamesh, poema mesopotámico, encontrado en el desierto entre el Éufrates y el Tigris, en lo que es la actual Irak, el personaje del poema, un héroe épico, vaga a través de la oscuridad en busca de una respuesta para la muerte. Transido por la muerte, angustiado, como lo ha estado siempre el hombre ante este límite, se encuentra con una enigmática y encantadora mujer, Siduri, la tabernera, quien al verlo con el rostro demacrado, agobiado por este viaje, le dice: Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon la humanidad, decidieron que su destino fuera morir y reservaron la vida para sí mismos. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, diviértete día y noche, cada día y cada noche sean de fiesta, el día y la noche gózalos. Ponte vestidos bordados, lava tu cabeza y báñate. Cuando el niño te tome de la mano, atiéndelo y regocíjate. Y deleítate cuando tu mujer te abrace, porque también esto es destino de la humanidad. El resto está fragmentado, comenta aquí el editor del texto. Sorprende un texto de esta calidad poética, de esta hondura, encontrado en un poema tan antiguo como el poema de Gilgamesh, poema mesopotámico. Y para hablar de esos tiempos lejanos, pero que de alguna manera nos devuelven como en un espejo a través del tiempo, una imagen de nosotros mismos, para hablar de los primeros hombres y las primeras mujeres, de las primeras ciudades, del primer lenguaje, está conmigo en esta conversación Jaime Moreno, profesor de Historia y Literatura Antigua en la Universidad de Chile, quien además está por publicar, a lo mejor ya ha sido publicado el libro, Jaime, cuando este programa aparezca en el aire, un estudio sobre el dios y héroe Gilgamesh en las tradiciones del Medio Oriente Antiguo. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti por la invitación, Cristian. Jaime, yo tengo un mapa aquí en mis manos, un mapa que muestra este sector del mundo, hoy día famoso por las noticias que nos llegan a través de la cadena CNN, este lugar del planeta que está entre el río Éufrates y el Tigris, cerca del Golfo Pérsico. Aquí está la ciudad de Bagdad, conocida hoy por la mayoría de la población, pero aquí estuvieron la ciudad de Uruk y la ciudad de Ur y tantas otras ciudades. Quizás cuando los marines norteamericanos desembarcaron en estas tierras y cruzaron en sus tanques este desierto, cuando desfilaban hacia Bagdad, no sabían que debajo de esas arenas se encontraban los restos del comienzo de la historia de la civilización. Pareciera que ese tiempo pretérito se junta con el tiempo de hoy día, un tiempo que tiene ciertos rasgos apocalípticos como lo demás. Entonces, vamos a partir hablando de una de tus pasiones, que es el mundo mesopotámico, y voy a partir preguntándote, ¿por qué te interesaste en este mundo? ¿Cómo llegaste a él? ¿Y qué has encontrado en el mundo mesopotámico, Jaime? A ver, yo llegué a esto por un camino más o menos largo. En primer lugar, yo comencé a trabajar, desde muy temprano, comencé a trabajar el tema bíblico. Y paulatinamente, sin saber cómo, se me fue armando un panorama. Como mucha gente de este país y de otras partes, yo tenía toda la idea de que la Biblia era una especie de palmera en el desierto. Y paulatinamente, a medida que uno va entrando en este asunto, se va dando cuenta de que es un árbol más dentro de un bosque, ¿no? Y un árbol que además se nutre y recibe la coloratura, recibe también un poco los pigmentos, y mucho más que eso, quizás las raíces mismas se hunden y se nutren en un suelo que está compartido con muchos otros fertilizantes, si vale la comparación. Y uno de estos componentes fuertes es ciertamente el mundo mesopotámico, no el único, no el único, pero es uno de los mundos importantes que ha influido. Y entonces, esto es como el estudio también en los temas de la lengua y de los temas de religión, que tú comienzas estudiando una lengua, pero para entender mejor esa tienes que meterte en otra y después en otra. Y para entender la religión te metes en otra y en otra. Y entonces este es un cuento que tú debes saber muy bien, es un cuento de nunca acabar.
Esto es como comenzar a preguntarse también por nuestras propias raíces, ¿no es cierto? ¿Dónde Chile, cuando uno comienza a estudiar la historia de Chile, piensa que Chile es Chile. Pero cuando va creciendo se va preguntando, bueno, ¿y Pedro de Valdivia llegó a Chile? Lautaro vivía en Chile, ¿cuándo comenzó Chile? Y de ahí después para atrás, ¿cómo son las relaciones entre el antes y el ahora? Tú hace un momento hacías ver casi a los marines norteamericanos entrando por estas tierras. Yo estuve en un programa en una emisora tiempo atrás, cuando comenzó la guerra de Irak, y me decían, ¿usted cómo se siente con esto? Y yo le decía, imagínese. Pero ellos entonces me decían, ¿y no piensa usted que va a haber un cuidado por todo esto? Yo le decía, mire, imagínese usted una patrulla de soldados norteamericanos que van con un oficial y ven una altura allá adelante. Y ven algún turbante que se mueve. ¿Usted qué cree que va a hacer el oficial? Va a decir, muchachos, cuidado, respetemos los 20 siglos de Napoleón que desde aquí os miran. La wincha, ¿no es cierto?, va a hacer disparar. Y van a volar las tablillas, van a volar los monumentos. Entonces tú sientes un poco esa angustia de todo lo que se está perdiendo y por una cosa tan tonta como ha sido todos estos sucesos, ¿no? ¿Y qué es lo más esencial que perdemos al perder ese eslabón de la historia humana, que es el mundo mesopotámico? Yo creo que lo más importante que perdemos son algunos de los conocimientos para entendernos mejor nosotros. Yo te voy a decir, mi experiencia muy personal, y que no sé que se la digo también a mis alumnos, meterme en este mundo a mí me ha ayudado a vivir, me ha ayudado a pararme en el mundo de otra manera. Cuando tú piensas, por ejemplo, y nos paramos en esa cuestión, por ejemplo, ponle tú de la justicia, en la cual estamos tan metidos en que la justicia, darle a cada uno lo suyo, al que merece esto y esto, ¿no? Cuando estamos en que la verdad, que es otra pareja que va con la justicia. Cuando tú te metes al mundo mesopotámico y te metes a esa cosa, encuentras una idea de justicia, una idea de verdad que te sobrecoge, y frente a la cual tú te sientes, en mi tarea docente, en mi tarea de profesor, en mi tarea profesional, tú te sientes como sobrecogido en eso. Cuando te dicen, por ejemplo, que la justicia consiste en que cada uno pueda lograr su verdad y hacer que los demás hagan su verdad, entonces el profesor justo es aquel profesor que hace que sus alumnos puedan decir su verdad y lo encamina para eso. Y eso es mucho más importante que no un profesor que le pone 7 a quien merece 7, que la idea del profesor justo, el profesor barrero. El que tiene autoridad, la auctoritas, es aquel que hace crecer. Y un profesor que quiera tener autoridad, lo primero es hacer crecer a los demás. Y ese concepto, por ejemplo, para un ejemplo, profesor, ¿cómo se daba en el mundo mesopotámico? Exactamente en la forma que te digo. Tú hablas ahí, ¿no es cierto?, la justicia, que son por lo demás atributos regios, la justicia y la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cuál es el concepto de verdad? No quiero ser excesivamente... Los profesores somos siempre un poco primadones, nos gusta estar en el escenario y cantar nuestra área. Pero te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, el concepto de verdad, como está en el mundo mesopotámico, es una palabra que dice kitum. Y ese kitum vino de la raíz ken, que significa ser firme, ser estable. Entonces, verdad es lo firme, es lo estable. Esta mesa es firme en la medida en que yo me puedo apoyar en ella y no me falla. Esto es verdadero, esta silla se me sostiene. Entonces, en la medida en lo que se dice que lo que se es, verdaderamente es, en esa medida es verdadero. Tú eres un periodista notable, un periodista, digamos, que admirado de mucho tiempo y que está metido en esto. ¿Por qué? Porque haces tu trabajo de periodista y lo haces bien. Eres un verdadero periodista y yo seré un verdadero profesor en la medida que haga bien mi tarea. El nombre que yo me doy, que es otro tema genial, el tema del nombre. El nombre que yo me doy, ese nombre indica lo que yo soy. Si tú quieres, desde ese punto de vista, la tarea, y esto es un pensamiento muy profundo también, la tarea que uno tiene en la vida, eso de Gilgamesh, que busca, pero ¿cuál es la tarea de la vida después de todo? Saber cómo te llamas.
Claro, tú me dices, te llamas Jaime, te presentamos como Jaime, pero si tú quieres, yo te diría, un mesopotámico diría, esa es la chapa con la que yo actúo. ¿Porque había un verdadero nombre detrás del nombre? Hay un verdadero nombre que es el nombre secreto que los dioses han pronunciado sobre mí el día que nací. Qué hermosa esa idea, ¿eh? Claro que es preciosa. Y entonces mi verdad está en ese nombre y en descubrir mi nombre y saber cómo me llamo. Voy a mostrar una imagen, Jaime, de la cabeza de un sumerio en este libro. Quizás los sumerios sean los primeros hombres de nuestra civilización. Y me gustaría que nos remontáramos a ese origen impresionante. ¿Quiénes fueron los sumerios? ¿Qué has descubierto tú? ¿Cómo ha sido tu encuentro? ¿Y qué te ha interesado a ti de esa cultura y de ese mundo? Este pueblo que desapareció, parece, según tengo entendido, de manera misteriosa, así como cuando los mayas dejaron atrás sus civilizaciones. ¿Quiénes fueron los sumerios y qué impacto tienen y de qué manera son nuestros padres ancestrales? No desaparecieron tan misteriosamente, sino que yo diría se fueron como fundiendo y diluyendo. Una etnia que se fue diluyendo y que paulatinamente fue dejando su propia identidad, disolviéndose quizás por culturas más fuertes. Es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando se agota una cultura es asumida y reasumida por otra, y un buen síntoma de eso es la pérdida de la lengua. A cierto momento, cuando se pierde la lengua, el profesor Maturana hablaba, ¿no es cierto?, del lenguajear del hombre, y si deja de lenguajear, si deja de hablar, se pierde. Cuando se pierde una lengua, y esto yo creo que, perdón por el paréntesis, pero creo que es lo importante, por ejemplo, imagínate en nuestra tierra, la defensa de las lenguas indígenas y no permitir que eso se pierda. Eso no debe perderse. Es un atentado contra la identidad, ¿verdad? Y un atentado contra nuestro propio derecho a la diversidad. ¿Y cómo era la lengua sumeria y cómo era la cultura que venía detrás de esa lengua, de este pueblo? Oye, la lengua sumeria es una lengua sumamente enigmática, que no está bien resuelto todavía, pero hay algunas cosas que son bien entretenidas. Por de pronto es una lengua silábica. En general todas las palabras son de una sílaba. Ti, vida, lu, hombre, gal, grande, etcétera, ¿ya? Y la otra característica que es importante es que la asimila sorpresa con el chino. Da la impresión de que es tonal, porque hay muchos sonidos que son de la misma, que suenan igual, pero que el tono es distinto. Y según el tono, aparentemente, ¿no? Pues en esto no hay ningún sumero parlante a quien consultarle el asunto, pero todo lleva a concluir de que era una lengua tonal y el tono entonces es diacrítico e influye directamente sobre el significado. Ahora, tú me preguntabas qué es lo que me impresiona y qué es lo que yo rescato de los sumerios. La racionalidad, fíjate. Yo creo que en primer lugar la racionalidad. El libro que tú tienes sobre la mesa, el de Samuel Noah Kramer, él tiene otro libro que se llama The Sumerians, los sumerios. Y en ese libro él tiene un largo capítulo sobre la mentalidad ingenieril sumeria. Una visión del mundo sumamente pragmática. Yo creo que todo el Medio Oriente es sumamente pragmático en su visión de mundo. Una visión de mundo sumamente práctica, ¿no? Una visión, entonces, donde ven el mundo como un gran engranaje. Y de ahí su confianza en la racionalidad, la creación de la burocracia sumeria, la creación de la escritura, responde a todo este espíritu ingenieril, si tú quieres, frío por lo demás. ¿Los sumerios inventaron la escritura? ¿Fueron el pueblo que inventó la escritura? No sabemos. Yo diría, por lo menos fueron los que hicieron un sistema de escritura estable. Ahora, si ellos fueron los que lo inventaron, además que ahí tenemos un grave problema. ¿Cuándo comienza la escritura a ser escritura? Desde el pictograma, a ver, ponte tú en nuestro medio acá. Los mayas tenían escritura, los incas tenían escritura, tenían números, tenían cálculos. Claro, pero ¿cuándo comienza eso a ser matemática? Entonces es muy difícil decir, aquí comenzó la escritura. Por supuesto, ellos inventaron un sistema, idearon un sistema que fue práctico y que fue, digamos, que se impuso un poco por su misma pragmática. Pero ¿acaso fueron ellos los inventores de la idea de escribir, o los que tuvieron la idea de escribir? Eso no lo sé. Pero sí inventaron la ciudad. Sí inventaron la ciudad. Un poco a eso iba, en este espíritu ingenieril. Fíjate que no quisiera meterme en el tema de la ciudad porque me estaba yendo a otra cosa. Fíjate que
En este mundo, el mundo sumerio, ellos ven el universo justamente como si me permites la expresión, como una gran máquina. ¿Mm? Una gran máquina en la cual está todo armónico. ¿Te acuerdas que hablábamos de la verdad hace un momento? Entonces, la cual cada uno tiene su verdad y la armonía, la justicia consiste en que cada uno pueda hacer su verdad. Y entonces en este mundo así tan armónico, el mal, el bien, tiene todo su lugar. Yo creo que el mundo sumerio, desde el punto de vista ético, no desarrolló tanto, y esto es una volada si tú quieres, ¿no es cierto?, pero creo que todo apunta a que el sumerio no desarrolló mucho el concepto de culpa, sino que desarrolló el concepto de falla. Y me explico. Tú tienes un refrigerador en tu casa y de repente se te echa a perder y te falla un switch y el refrigerador deja de funcionar. Eso es una falla, pero no es un pecado. A no ser que un tipo te hubiera vendido un refrigerador fallado para que fallara. Entonces, pero la culpa no es del refrigerador. ¿Te fijas? Entonces, en el universo da la impresión que las cosas son así también. Entonces, cuando yo fallo. Ahora, ¿estos sumerios de qué origen eran? Porque, a ver, rápidamente tenemos que hacer un esbozo muy general porque no podemos entrar en detalle. Lo que yo entiendo, estaban los sumerios primero, luego vinieron pueblos semitas, los acadios. Del mundo semita sabemos más, pero los sumerios, ¿qué tipo de pueblo eran? Poco se sabe. Yo tengo algunos conocidos, algunos amigos, te dicen, por supuesto, vienen de la India. ¿Indoeuropeo? ¿Eso? Es que la lengua de ellos no es indoeuropea. Entonces, si no es lengua indoeuropea, no son indoeuropeos. Pero muchos dicen, ¿no es cierto?, vienen de la India. Otros dicen vienen del norte. El origen, yo creo, hay gente que yo diría se cortaría las venas por defender que vienen de la India. Yo me cortaría las venas por decir que no sabemos mucho. Jaime, este mismo Kramer en este libro dice, a propósito de los mesopotámicos, engloba ahí a los sumerios, luego vinieron los acadios, luego vinieron ¿cuál es el orden cronológico exacto? Sumerios, enseguida acadios, que es un pueblo semita. Amorreos, que es otro pueblo semita. Luego, ¿no es cierto? Al final, mira, después de los amorreos vienen los arameos, que son otra rama semita, y después de los arameos vienen los persas, que ya son una rama indoeuropea. Eso sí son indoeuropeos. Y terminan siendo los iraquíes actuales, los que viven actualmente en una parte, por lo menos. No, porque no te olvides que entre medio, ¿no es cierto?, ha venido la conquista musulmana. Entonces, entre medio, antes de eso, después de los persas, llegaron también un fuerte contingente griego. Entonces, la cosa es bastante más complicada. Yo diría que los iraquíes actuales son, por supuesto, semitas, y son semitas porque hablan lengua semita. Toda esta cuestión, aquí, ¿sabes?, se arma una especie como de superposición entre lo étnico, lo racial y lo lingüístico. Y yo me la juego porque cuando tú digas indoeuropeo, entiendas una lengua, cuando digas semita, entiendas una raíz lingüística y no una forma racial. Porque de repente hay razas o etnias muy distintas, pero sin embargo tienen lenguas comunes. Por ejemplo, en el mundo semita, sería lo más palpable. Y ahora, por ejemplo, en el mundo semita, que no necesariamente todos son semitas, digamos, racial o étnicamente semita. Por ejemplo, en el periodo babilónico medio, ¿no es cierto?, están los casitas, que son ciertamente una raíz digamos, no semita, pero que después adoptan la lengua semita y se vuelven semitoparlantes, diríamos. ¿Sí? Bueno, este autor dice lo siguiente, que él leyó estas líneas en un congreso el 29 de diciembre de 54. ¿Cuáles líneas? En una comunicación que voy a leer ahora, la Sociedad Bíblica de Literatura, que eran las siguientes, que decía, lo voy a traducir de francés: mi Dios, el día brilla luminoso sobre la tierra. Para mí, el día está oscuro. Las lágrimas, la tristeza, la angustia y la desesperación se alojaron en el fondo mío. Los malvados me hicieron daño. La fiebre maligna ha agarrado mi cuerpo. Mi Dios, oh tú el Padre que me engendró, revélame tu rostro. ¿Cuánto tiempo me dejarás tú sin tu protección? Y dice que cuando lo leyó,